temperatura aumenta, la presión también está aumentando. Y a este gráfico que se forma, que es una línea recta, se llama isométrica, isócora o isometra. Así se llama también ese gráfico. En estas leyes se cumple que, en este caso, por ejemplo, en la ley de Gay-Lussac, que la presión sobre la temperatura es una constante. Quiere decir que si la presión aumenta, la temperatura también está aumentando. Si la presión fuera, por ejemplo, 1000 y la temperatura 100, el resultado es 10. Ahora, si yo aumento esto a 10.000, para que esto siga siendo 10, este otro también tiene que aumentar. Entonces eso significa, aumenta uno, el otro también aumenta. Son directamente proporcionales. Por lo tanto, la constante K es presión sobre temperatura. En este caso, en la ley de Gay-Lussac. En base a esto, proponen Charles y Gay-Lussac una ecuación que tiene esta forma, que representa una línea recta. Todo esto a volumen constante. Nos dicen que la presión es igual a la presión inicial, que es esto, la presión inicial, más beta sub P por P sub 0, que es la pendiente de esta recta, beta sub P por P sub 0, por la temperatura. Y esto representa una línea recta. Como es una línea recta, y estamos viendo que son, en este caso, pendientes positivo, aumenta la temperatura, la presión también está aumentando. Esta es la ecuación que nos plantean Charles y Gay-Lussac, y en base al cual hicimos la anterior clase un ejercicio, que lo vamos a volver a hacer en laboratorio. Combinando estas tres leyes, aparece lo que se llama la ley combinada de los gases, en el cual el volumen es directamente proporcional a la temperatura e inversamente proporcional a la presión. Despejando la constante K, tenemos que esto es igual a PV sobre T. Y esta ecuación se da para cualquier condición. Aquí tengo una condición inicial y una condición final. Con todo esto, en la anterior clase habíamos hecho algunos ejercicios. Ahora vamos a continuar. Estas tres leyes generan lo que se llama la ecuación general de los gases ideales, que tiene esta forma ya para nosotros conocida. Esto mismo hemos utilizado en química, creo que en física también se utiliza en algún momento, PV igual nRT, donde P es la presión, B es el volumen, N número de moles, AR se llama constante universal de los gases y T es la temperatura. La presión se puede medir en atmósferas, milímetros de mercurio, milibares, etc. Hoy en día la presión se mide en pascales o también en kilopascales, que hemos utilizado en la anterior clase esta unidad. Cualquier transformación sobre esto está en su guía, en la primera página. El volumen normalmente se mide en litros, centímetros cúbicos y en el sistema internacional en metros cúbicos. Número de moles siempre se mide en moles y la temperatura siempre se expresa en grados Kelvin. Se mide en grados Celsius o en Fahrenheit y eso se lleva o se transforma a grados Kelvin. La constante R tiene diferentes valores. Si yo despejo R de esta ecuación, voy a tener que esto es PV sobre NT. Por lo tanto, si la presión está en atmósferas, volumen en litros, número de moles siempre está en moles, y la temperatura en grados Kelvin, esto tiene un valor que es 0.08205.
Estas constantes están en su guía. En la primera página, ahí tenemos, por ejemplo, que R vale 0.08205 atmósferas litros sobre mol Kelvin. También puede estar expresado en milímetros de mercurio y centímetros cúbicos. Puede estar expresado en pascales, metros cúbicos, mol Kelvin. O también en unidades de calor. Ahí tenemos en julios, tenemos en calorías, tenemos en BTUs, que son las unidades térmicas británicas, que hoy en día ya no se utiliza mucho. A esto llamamos la ecuación general de los gases ideales. En su guía estamos en la página número 8. En base a esta ecuación general de los gases ideales, nosotros podemos calcular la densidad de un gas. Para esto, tenemos que partir de la ecuación general de los gases ideales. PB es igual a nRT. El número de moles siempre es masa sobre el peso molecular. Esto hemos visto en química. Por lo tanto, puedo escribir PB es igual a la masa sobre el peso molecular, RT. En esta ecuación puedo llevar el peso molecular al otro lado y tendría masa sobre volumen, RT. Y a esta expresión, masa sobre volumen, se llama densidad. Masa sobre volumen es la densidad. Por lo tanto, reemplazando aquí voy a tener PM sobre densidad RT. De esta ecuación puedo despejar la densidad y esto será igual a PM sobre RT donde P es la presión, M es el peso molecular y R la constante universal de los gases y lógicamente T es la temperatura. Entonces la densidad es igual a PM sobre RT. De esta misma ecuación puedo también despejar M, que es el peso molecular. ¿Cómo determino el peso molecular de un gas? Con esta ecuación. Despejando M voy a tener que esto es densidad RT sobre P. Esta letra griega, ρ, representa para nosotros la densidad. Pero como la densidad es masa sobre volumen, entonces esta ecuación también puede estar escrito así. Masa sobre volumen RT sobre P, que es la ecuación que tenemos aquí. Como vos de un lado lo ves, la sombra le da y se ve así. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ahora, ¿quién quedó cagado de ahí? ¿O los carros estaban quedando para hacer? De a poco le daba el doctor. No, ingeniero. Muy bien. En esta ecuación general de los gases ideales, No le comida a los gatos ni a los perros. PB igual nRT, el número de moles y el volumen se llaman propiedades extensivas o son variables extensivas. Y presión y temperatura se llaman variables intensivas o propiedades intensivas de la materia. ¿Cuál es la diferencia entre lo que es extensivo y lo que es intensivo? Por ejemplo, supongamos que yo tengo acá un ambiente que voy a partirlo en 4 partes. En este ambiente tengo T1 y la misma temperatura tengo en todo el ambiente, ¿cierto? En este ambiente tengo una presión
y la presión es la misma en cualquier parte. Esta parte del ambiente tiene un volumen B1, la otra parte tiene un volumen B2, el volumen ya no es el mismo. Aquí puede tener un volumen B3, un volumen B4. Por lo tanto, el volumen total es igual a B1 más B2 más B3 más B4. ¿Y en la noche quién se quedó? A eso se llama propiedades extensivas, ¿Viste que le pusieron? porque resultan de la suma, de la acumulación. En forma similar, en esta parte del ambiente, tengo N1 moles. Y aquí puede haber más o menos moles, N2. Y lo mismo aquí, y lo mismo en el otro, en la otra parte. Por lo tanto, número de moles es N1 más 2, más 3 y más 4. Por esa razón, que el volumen y el número de moles se llaman propiedades extensivas de la materia, porque resultan de la suma, resultan de la acumulación. Esa es la diferencia entre propiedad intensiva y propiedad extensiva. En este ambiente la temperatura es la misma, no puedo decir la temperatura aquí, sumo con esta temperatura, con esta otra, entonces si quiere 25 grados, al final voy a tener 100 grados, no, la temperatura no se puede hacer eso. Por eso se llama propiedad intensiva de la materia. Ahora, la relación entre una propiedad extensiva y otra se convierte en una propiedad intensiva. ¿Qué quiere decir esto? Si de aquí llevo yo a dividir n, voy a tener b sobre n, y esto va a ser igual a RT sobre la presión. A esta expresión se llama también volumen molar y se pone una raya encima para decir que es el volumen de un mol. Por lo tanto, la ecuación general de los gases ideales también se puede expresar así. PB es igual a RT. En esta ecuación general de los gases, la presión, el volumen molar y la temperatura, las tres son propiedades intensivas de la materia. Esto quiere decir entonces que una propiedad intensiva es la relación de dos propiedades extensivas, como en este caso son volumen y número de moles. Esta ecuación, PV molar igual a RT, es de gran significación para poder aplicar en laboratorio, en una planta piloto o en la industria. ¿Qué quiere decir? En laboratorio se trabaja con un volumen dado en, digamos, mililitros o centímetros cúbicos en laboratorio. Julen, mira lo que me hiciste. Lo que hagamos en laboratorio con ese volumen, podemos nosotros llevarlos a una planta piloto. Y en una planta piloto podemos trabajar esto con este volumen con litros. Marca quedó. Me diste con el cable. Y en la industria, el volumen vamos a trabajar con toneladas. Por lo tanto, lo que nos dé del trabajo de investigación sobre un volumen determinado en laboratorio, puedo extrapolarlo a una planta piloto y luego a la industria. En la práctica se hace eso. ¿Por qué? Porque puedo trabajar con el volumen por un mol. ¿Cuánto está ocupando un mol? Esa es la utilidad de esta ecuación. En base a esto, veamos algunos ejemplos de cómo se utiliza
esta ecuación general de los gases ideales. ¿Alguna pregunta antes? Estamos 87 en aula, ¿eh? Prácticamente estamos todo el curso en aula. No, 101. ¿Alguna consulta? ¿Se entiende? ¿Nada? Muy bien. Entonces hagamos algunos ejercicios. Página 8 de su guía. Voy a hacer un ejercicio, no el mismo, uno similar. Entonces todos con su calculadora, todos vamos a trabajar. Yo voy a preguntar a la persona X, Y o Z y tiene que darme la respuesta. El ejemplo dice así. Un mol de un gas ideal, entonces datos, N igual a un mol. Gas ideal, si es gas ideal, entonces tengo que utilizar una ecuación de los gases ideales. Ocupa un volumen de 18 litros a una temperatura de 27 grados Celsius. Calcular la presión ejercida por el gas. La presión es lo que quiero calcular. Se trata de un gas ideal, entonces PV es igual a nRT. Tengo dato moles, tengo dato volumen, tengo dato temperatura. Me están preguntando la presión. Lo único que hago es despejar la presión. Y reemplazo en esta ecuación. Para eso se utiliza un R adecuado. Tenemos un R que ya hemos hablado, 0.08205. ¿Qué cosas? Atmósferas, litro sobre mol, Kelvin. Reemplacen en esta ecuación y calculen. Porque escuchó la clase A trabajar. no tenía su calculadora. Recuerden que voy a preguntar a determinada persona Ya estaba ya. y si no hay respuesta le ponemos 0 en participación. Disculpe, ingeniero, ¿qué ejercicio dijo en el libro? ¿El 7 o el 8? El de su guía es similar al número 6. No, hay que comer. Ojalá no diga santo, va a responder. Uno, tú su padre, ¿vale? Stefan, santo, no, primo santo, soy su padre. Ya. Dichosos los que viven a 15 minutos de la 1. Ah, Hay gente que vive ahí cerquita, ahí, ¿no? hay otro, digamos, de provincia y alquilan ahí cerquita también. Y a la alquiler a comer por ahí, pues. ¿Ah? El alquiler a comer por ahí, para 500. Ah, no es tan caro también.
¿Qué se le están pegando? Se pegó aquí. Provecho, provecho, hija mía. Provecho. Ana, Alan dijo. Ana. Bueno, por ejemplo, en este caso, ¿a quién voy a calificar? Dice aquí Ana. Vamos a eliminarlo. Les he dicho en la anterior clase que pongan su foto de perfil y pongan en orden su apellido. Por ejemplo, aquí Calderón Siles María. ¿Para qué me pone AF adelante? Si quiere ponerle la F, póngale al final. Y Calderón es con mayúscula, lo mismo que Siles, lo mismo que María. ¿Me está escuchando, Calderón? Sí, doctor, buenos días. Bueno, para la siguiente clase, usted no modifica esto y no le voy a tomar en cuenta en clases. Lo mismo hablo por Huanca. A Juacho le falta su foto. Ana, no sé ni quién es Ana. Ya saben entonces. Siles Montaño Melanie. Ay, Chelín. Oye. ¿Sí? Chelín. Eso estaba el Ha de otro, modificar, póngale esa CF, sáquelo de ahí. No ahora, después. ¿De acuerdo? Sí, es que en A ver. clase me pidieron que lo ponga adelante. Está bien, no hay problema. No, yo no le dije eso. Más bien le dije al revés. No conozco a otro docente. Pero está bien, no hay problema. Bueno, pues ingeniero. ya. Cada docente debe tener su forma de trabajar, pero esta es mi forma de trabajar de mí. A ver, Siles, ¿Sí? el resultado. Sí, un ratingo, me falta poner el último dato y ahorita le digo, por favor. Yo. A mí también. Ingeniero, buenos días. Buen día. A mí me sale 1,47 atmósfera, no sé si está bien. 1.47, ¿ya? ¿Y hay un resultado? A mí me sale 1,37. 1,37 atmósfera. A mí igual 1,37. A mí igual sale redondeado. 1,36.8. 1,36. 37. 1,37 sale. Sí, sale así. 1.368. Pueden tomar 37 sin mayor problema. Perfecto. Resultado entonces, esto es igual a 1.368. Vamos a trabajar con 3 decimales.
¿Qué unidades? Atmósfera. 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 Muy bien. ¿Alguien tiene problema en este ejercicio? Fíjense que si no hablan ahora, se van a quedar con la duda por todo el año. Yo ya no supe cómo ponerlo en la calculadora. Es dividirlo nomás. Ya, vamos a explicarle a la compañera. Yo, ingeniero, otra cosa. Reemplazamos, a ver, atiéndame. Reemplazamos en esta ecuación. Dice 1 mol. R tomamos en las unidades adecuadas. 0.08205. ¿Qué unidades? Atmósfera, litro, sobre, mol, Kelvin. Temperatura 27 más 273. Así es la temperatura. 27 más 273.15. Esto me da 300.15, ¿cierto? Sí. ¿Qué cosas? Kelvin. Sobre volumen. ¿Cuál es el volumen? 18 litros. Una vez que hayamos reemplazado los valores, ahora simplificamos unidades. Kelvin se va con Kelvin, mol se va con mol, litro se va con litro, y me queda esto de esta manera. Presión es igual a 1 por 0.08205 por 300.15 entre 18. Ahora, hacer esta operación en su calculadora no debería ser problema. Ya estamos en segundo año. Hago 1 por tanto, 0.082 por 300 igual. Y eso divido entre 18 y eso tiene que darme 300.15 atmósferas. ¿Verdad? Sí. 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 Muy bien. Ingeniero, una consulta. Dígame. ¿Siempre se trabaja en grados Kelvin y no en grados centígrados? Se mide en grados Celsius, pero se trabaja en grados Kelvin. ¿Por qué? Porque si no hago eso, ¿cómo voy a simplificar los grados Kelvin de aquí abajo? Porque R siempre está dado en grados Kelvin. ¿Se da cuenta? Si hubiese escrito aquí arriba 27 grados Celsius, ¿cómo simplifico estos Kelvin con los Celsius? Claro. No puedo simplificar. Sí, está bien. Por esa razón tiene que estar siempre en Doctor, y la R siempre va a ser 0.08205 atmósfera por... En este caso, yo estoy escogiendo eso. Vamos a hacer otro ejercicio donde vamos a poner un R distinto. Ah, ¿no? ya. Está Un bien. R distinto. Perfecto. Muy bien. Se nos va a cortar. Voy a salir y volver a entrar, ¿ya? Estamos en esta de 70 litros. A una presión de 8 atmósferas. A 25 grados Celsius. Determinar los moles de gas que existen, moles es la incógnita, si R, aquí me están dando R, me dice si R es 8.314 julios sobre mol Kelvin. ¿Cómo dijo, perdón? 8.314 julios sobre mol Kelvin. Es similar al ejemplo 7 que tienen ustedes en su guía. Recuerden que esto tenemos que trabajar siempre con la guía. De ahora en adelante vamos a hacer ejercicios similares al de su guía. En algún caso haremos el mismo que está en su guía. Se trata de un gas ideal, entonces PV es igual a nRT, donde tengo el volumen, tengo la presión, tengo la temperatura, tengo R, mi única incógnita es N. Despejo N y se da PV sobre RT. Tengo la presión,
volumen, temperatura, R. Entonces, lo único que tengo que hacer es reemplazar en esta ecuación. Trabajen. Ahorita. Amigo, ¿dijo? Es que le pongan claro, pero lo presionó fuerte, pero con esto no. Mientras que también presiona. ¿Ya estamos? Sí, dice. A ver, vamos a ver. Vamos a preguntar. Dani Chubé Pereira. Otra vez lo mismo a Dani Chubé. Usted es Chubé Pereira Dani. Para la siguiente clase modifique eso. Chubé, ¿cuánto sacó? 0,225 mol. 0.225 mol. 25 moles. Gutiérrez Balcázar Joana, ¿está de acuerdo con ese resultado?
Aún no se va. ¿Perdón? Aún se va haciendo. Ah, sigue haciendo. Sí. Buen día, licenciado. iPhone, ¿quién es este iPhone? A mí me sale 22,89 mol. Ya, enseguida vamos a ver. A ver, iPhone. ¿Dónde está iPhone? ¿Se dan cuenta que se hacen la bola de ustedes mismos? A este iPhone voy a tener que sacarlo del aula, eliminarlo, si es que no modifica para la siguiente clase. Y esto va para todos. El que no tiene foto, no está su apellido de acuerdo a como debe ser, los voy a eliminar. Por favor, y después no se quejen. Yo no quiero hacer eso. No quiero hacer eso. Pero no me obliguen a hacerlo. Hoy más los voy a tolerar. Por favor. Para la siguiente clase. ¿Me entendió, iPhone? No, ¿verdad? No entendió porque no saben ni quién es iPhone. Tal vez es un infiltrado, es un matón. Si quieres. ¿Cuándo dijo que sacó la compañía? 22,89. No habla. No puede conectarse a nuevos servicios. Claro, pues. Por metro cúbico. También nos dice eso en la tabla. ¿Por qué más dice? Por la temperatura. Por la temperatura. La temperatura es 25, entonces dan 298.15 Kelvin. Ahora, vayamos a simplificar unidades. Kelvin se va con Kelvin. Mol será el resultado porque son moles. Aquí tengo pascales y arriba tengo atmósferas. Aquí tengo metros cúbicos, arriba tengo litros. Por lo tanto, no puedo simplificar. Por esa razón, voy a hacer transformaciones. Y voy a decir, la atmósfera está en el numerador, entonces me conviene tener en el denominador. Una atmósfera es igual. Y voy a mi tabla de conversión. Siempre tenemos que trabajar con nuestra tabla de conversiones. Ahí dice que una atmósfera es igual a 101.325. ¿Qué cosas? Pascales. Por lo tanto, puedo simplificar. Pascales se va con pascales, atmósfera se va con atmósferas. ¿Me entienden hasta ahí? Sí, sí. Sí, dice. Muy bien, ahora los litros. Vamos a los litros. Litros está en el numerador, entonces litros debo tener en el denominador. Y digo, un metro cúbico tiene 1000 litros. ¿Dónde está eso? En la tabla de conversión. Y además tenemos que saber ya algunas de estas cosas, que un metro cúbico tiene 1000 litros. Por lo tanto, simplificamos. Litro se va con litro, metro cúbico se va con
metro cúbico. Y fíjense que lo único que me queda son moles. Lo demás es hacer operaciones. Multiplico 8 por 100.1325, divido entre 1000, todo eso divido otra vez en el producto de 831 por 298 y me sale el resultado N, que es igual a 22.89 moles. Así se trabaja con estas ecuaciones. Una pregunta, disculpe. Dígame. En este caso, yo agarré y despejé la 8,314 julio, que dio equivale a 101,325 atmósfera litro. ¿Igual es válido eso? Es válido. Es válido. Cualquier relación que utilicen es válido porque el resultado siempre les va a salir este resultado. Siempre. Bueno, en este ejercicio, ¿no? El resultado no va a variar. No importa la regla de conversión que ustedes utilicen. Pero eso sí tiene que estar bien hecho, ¿no? Tiene que estar bien utilizado esa regla de conversión. ¿Algo más? No, todo posible. Perfecto. Esta ecuación general de los gases ideales se pone más interesante si nosotros le combinamos con una estequiometría. Como tenemos aquí el siguiente ejemplo. Estamos en el ejemplo número 8 de su guía, página 8, que dice: se tiene una bomba calorimétrica de 5 decímetros cúbicos con suficiente oxígeno a presión como para permitir la combustión completa de, vamos a ponerle acá, 45 gramos de glucosa. En su guía esto está con 36 gramos de glucosa. Nosotros vamos a trabajar con un poquito más de azúcar. Dice ahora, cuando se llena de oxígeno a temperatura ambiente, la temperatura ambiente que utiliza es 290.15 grados Kelvin. A partir de la única bomba disponible, la presión final dice que es de 7.1 por 10 a la quinta pascales. Pregunta: ¿será esta presión suficiente para permitir la combustión completa del azúcar? En otras palabras, ¿habrá combustión? ¿Arderá estos 45 gramos de glucosa que están en una bomba calorimétrica de 5 decímetros cúbicos de volumen a una temperatura de 290.15 y una presión de 5.1 por 10 a la quinta pascales? ¿Arderá? No sabemos, ¿verdad? De eso se trata el ejercicio. Para esto, ¿cómo arde la glucosa? ¿Qué es la glucosa? Es un azúcar, cuya fórmula es carbón 6, hidrógeno 12, esto hemos visto en orgánica, ¿verdad?
oxígeno 6. Cuando un compuesto orgánico entra en combustión, quiere decir que se está combinando con oxígeno. Si no hay oxígeno, no hay combustión. Y siempre el producto de una combustión de un compuesto que tiene carbono es dióxido de carbono más agua. Agua líquida, por si acaso. Esta es la combustión de la glucosa, del azúcar que tenemos. Lo primero que tenemos que hacer es igualar estequiométricamente esta ecuación. Tengo 6 carbonos, aquí tengo 6 carbonos. Tengo 12 hidrógenos a este lado, aquí voy a tener 12 hidrógenos. Ahora solo me falta oxígeno. Tengo aquí 6, 2 por 6, 12 más 6 son 18. Aquí ya tengo 6, me falta 12, entonces 6 por 2, 2. Quiere decir que cuando un mol de glucosa arde en presencia de oxígeno, se necesitan 6 moles de oxígeno y me da como producto 6 moles de dióxido y 6 moles de agua. Así dice la estequiometría. Esa es la relación estequiométrica. Por eso es importante que esta ecuación esté igualada. Muy bien. Entonces, yo quiero saber si la cantidad de oxígeno que hay a temperatura y presión en ese volumen va a permitir que arda o no arda. Eso quiere decir que debo calcular cuántos moles de oxígeno hay en estas condiciones. Por lo tanto, venimos a la ecuación general de los gases ideales. PV igual NRT. Este ejercicio ya lo hemos hecho anteriormente, respecto a moles. N es igual a PV sobre RT. Calculen cuántos moles hay a la presión de 7.1 con un volumen de 5 decímetros cúbicos y a la temperatura de 290. Calculen eso. Yo luego les pregunto. ¿Ese exponente 5 o 3, disculpe? Es 5. ¿No está usted con su guía? Debería estar con su guía. La guía es para trabajarla, no es para guardar. Esto ahora lo compro mañana con la computadora. Bueno. Puerta, por favor. No se le puede poner Google Maps. Pare, por favor. Baja.
Estaba lavando, me sorprendió que estaba lavando nada, bolsa, ¿no? Y yo dije, ¿qué pasó? No toman agua. Como son castrados, hay que cuidar bien de que La comida, ¿no? No quería dejar. Doctor, la constante no las dio. La constante tienen ustedes en su guía, en la primera página. Utilicen de ese listado la constante que ustedes crean conveniente. Por esa razón que acá no se les ha dado la constante. De acuerdo a la necesidad se utiliza la constante. Pueden utilizar en atmósferas, pueden utilizar en pascales, pueden utilizar en centímetros cúbicos, depende de la necesidad que tienen. Vargas Honorio. Vargas Honorio Lisset. Ingeniero, sigo haciendo. Ya.
entonces un par de minutos. Dice, a mí me salió 1,472 moles. Sí, yo saqué igual. 1,47. Sale 1,47 mol. A mí igual me sale 1,47 mol. Sale lo mismo de la guía. Sí, porque son los mismos datos. Muy bien. Entonces, n es igual a 1,47. punto, ¿no? 1 punto. 1,47. Sí, 1,47 mol. ¿Alguien tiene problemas en cómo calcular esto? Ingeniero, no tengo problema. Tiene problemas. ¿Alguien más? Yo igual. Yo igual, ingeniero. A mí me Bueno, salió atiendan, porque tampoco podemos hacer, volver a hacer otra vez los ejercicios, pero atiendan, fíjense. Esto ya hemos hecho en el anterior ejercicio, pero voy a volverlo a hacer en detalles. Número de moles. Dice que es igual a presión por volumen sobre RT. ¿Qué presión tiene? 7.1 por 10 a la quinta pascales. ¿Cuál es el volumen? 5 decímetros cúbicos. R. El R que voy a utilizar lo voy a hacer en pascales, porque fíjense, tengo aquí pascales, entonces voy a la tabla y busco y digo, R será 8.314, ¿qué cosas? Pascales por metro cúbico sobre mol Kelvin. ¿Se entiende por qué estoy utilizando 8.314? Sí. Temperatura 290.15 Kelvin. Muy bien, lo único que he hecho es reemplazar los valores. Ahora voy a las unidades. Kelvin se va con Kelvin. Pascal se va con Pascal. Y lo único que tengo que transformar es decímetros cúbicos a metros cúbicos o al revés. Esto es por demás sencillo. Si ustedes agarran una regla, en una regla van a ver ustedes que en 1 centímetro cuántos decímetros cúbicos hay. Perdón, en 1 centímetro cuántos, o en 1 metro mejor, en 1 metro cuántos decímetros hay. ¿Alguien me dice? 10. 10. Entonces digo aquí, en forma sencilla, fíjense. 1 metro tiene 10 decímetros. Es una relación que yo conozco, que en 1 metro hay 10 decímetros. Pero aquí dice cúbico. Ah, sencillo. Elevo al cubo y elevo al cubo. Por lo tanto, puedo simplificar y decir decímetro cúbico se va con decímetro cúbico. Metro cúbico se va con metro cúbico. Y lo único que tengo que hacer es operaciones. En estas operaciones tengo 7.1 por 10 a la quinta, multiplico por 5, el 1000 pasa a dividir, ese 10 al cubo es 1000, entonces aquí 1000, por 8.314 y por 290.15. ¿En qué unidades eso está? En moles aquí abajo. Por lo tanto, aquí arriba tiene que darme el resultado en moles. Hago operaciones y eso debería ser este valor. Para aquellas personas que tienen estos problemas,
tienen que practicar más. Sería una pena que se aplacen en fisicoquímica por no saber transformar unidades. Esto han visto en física. Fíjense que aquí estamos volviéndolo a tocar. No son más que reglas de 3 simples. Una consulta, pero es 5 dividido entre 10 al cubo. Es 10 al cubo. Ese 10 al cubo es 1000. Como está aquí como denominador, se baja aquí abajo. O si quieren ustedes primero hagan el numerador y después entre el denominador. Eso ya es una cuestión operativa, cuestión de calcular. Ok, sí, no es suma. Bien. Lice, una pregunta. Para el examen, cuando vamos a ver el examen, esas transformaciones, decímetro lo podemos convertir aparte, ya lo podemos colocar en metro cúbico directo, el valor. Sí. Simplificar ya. Como ustedes quieran. Eso es amplio, de acuerdo a sus conocimientos. Mi pregunta era si en el examen lo podíamos hacer directo, o sea... pueden hacerlo directo, pueden hacerlo por partes, no importa. Lo importante es que se pase. ¿Qué quiere decir esto? Sí, dígame. ¿Qué pasaría con los 45 gramos de glucosa? Enseguida vamos a ver. ¿Qué significa esto? Que cuando yo tengo mi bomba calorimétrica que tiene un volumen de 5 decímetros cúbicos a esta temperatura y a esta presión, hay 1.47 moles ¿de qué? De oxígeno. Ahora viene la otra parte del ejercicio que estaba preguntando el compañero. Para eso voy a borrarlo toda esta parte, ¿ya? Ahora, ¿será que los 45 gramos que tengo aquí de glucosa arden o no arden? Para eso tengo que relacionar con la cantidad de oxígeno que existe. En el recipiente tengo unos 47 moles de oxígeno. 45 gramos, ¿cuántos moles representarán? Sabemos nosotros que el número de moles es masa sobre el peso molecular. ¿Qué masa tengo? 45 gramos. ¿De qué? De glucosa. ¿Cuál es el peso molecular de la glucosa? Agarro, y esto ya han visto en química, agarro y saco el peso molecular de la glucosa. ¿Cómo se saca? 6 carbonos, ¿cuánto vale el carbono? 12. 12 por 6, sumo con 12 hidrógenos, porque el hidrógeno vale 1, y el oxígeno vale 16. 16 por eso. Y el resultado me sale que es 180 gramos por mol. Gramos se va con gramos. ¿Y cuánto sale este cociente? Me dicta. 0.25 mol. 0.25 moles. ¿Moles de qué? Oxígeno. Oxígeno. Perfecto. Ahora, hasta ahí yo sé que los 45 gramos de glucosa significan 0.25 moles de oxígeno. Yo sé que en el recipiente hay 1.47 moles de oxígeno. Ahora, esto será suficiente para que arda, para que entre en combustión. Y la relación se hace de una forma muy sencilla. De esta manera. Tengo 0.25 moles de oxígeno. Por la estequiometría me dice que para que arda un mol, mejor dicho, 6 moles de oxígeno, representa un mol de glucosa.
¿Cuánto sale este cocido? 1.5. 0,04. Punto 25 dividido entre 6. 0.014. 0.040. Moles de glucosa, ¿no? 0.041. Ya. Ahora, ¿arde o no arde? ¿O estamos haciendo equivocado? Tengo acá punto 25 y si esto multiplico por 6 va a ser igual a 1.5. Que hemos sacado, ¿cuánto era? 1.47, ¿verdad? Sí. Eso es oxígeno. Y los moles de glucosa, N es masa sobre el peso molecular, esto es 45 gramos sobre 180 gramos por mol. 45 dividido entre 180 nos salió 0.25. ¿Qué son estos? ¿Moles de qué? Glucosa. Moles de glucosa. Tenía un error ahí, estaba poniendo moles de oxígeno. No son moles de oxígeno, son moles de glucosa. Por lo tanto, ahora venimos a la estequiometría. Y decimos, yo tengo 0.25 moles de glucosa. La estequiometría me dice que por un mol de glucosa yo necesito 6 moles de oxígeno. Glucosa se va con glucosa. Y tengo que esto es 0.25 por 6, 1.5, ¿qué cosas? Moles de glucosa. Entonces, si yo tengo 1.47 moles de oxígeno que están a la presión P para ese volumen y esa temperatura, y necesito, según la estequiometría, 1.5 moles de oxígeno, ¿entrará esto en combustión? La pregunta es para ustedes. Esto es oxígeno. No, supongo. No entra en combustión, ¿verdad? Porque para que entre en combustión necesito mínimamente 1.5 moles de oxígeno. ¿Y tengo 1.5? No, tengo 1.47. Eso quiere decir que no ha de arder. No entra en combustión. Entonces fíjense que es un ejercicio combinado de estequiometría y los gases ideales.
¿Alguna pregunta? No. Muy bien, otro ejemplo. Está también en la página número 9 de su guía y es un cálculo de la densidad del aire. Y el ejemplo dice así: calcular la densidad del aire a una temperatura de 92 grados Fahrenheit y 830 milibares de presión. Tengo la temperatura, sí, la densidad del aire. Se utiliza el peso molecular del aire en forma aproximada como 29 gramos por mol. Luego vamos a ver cómo se calcula este peso molecular promedio del aire. Recordemos esta ecuación. PP es igual a nRT. Número de moles es masa sobre el peso molecular. Quiero hallar la densidad. Esto es lo mismo que decir P igual a P por B. N es masa sobre el peso molecular RT, que también puedo escribir así: PM es igual a la masa sobre el volumen RT. Y sabemos que esto es la densidad. Por lo tanto, la densidad será igual a PM sobre RT. Y lo único que hacemos aquí es reemplazar. Tengo la presión, tengo el peso molecular, R siempre se tiene y T es la temperatura. Utilicen ustedes las transformaciones que ustedes crean conveniente, pero calculen esta densidad.
Estuvimos 89, ya 8 ya se han escapado ya. Choque, Lutino, Marney. Aquí, licenciado. ¿Cuánto sacó la densidad? Estoy sacando, estoy transformando recién, ingeniero. Bueno. Ley. Estoy haciendo ahí. Para la siguiente, al revés su apellido. Y póngale foto. Está bien. Lisa, a mí me salió 0,967. 167. Wendy. A mí me salió docente 0,954. 0,954. Una pregunta ahí. Díganme. De 29 gramos el peso molecular, disculpe. Del aire. Para como peso molecular del aire. Después, en la siguiente clase, vamos a calcular el peso molecular del aire, porque eso está en función de la cantidad de oxígeno y de nitrógeno que existe en el aire y de algunas impurezas. Pero un aire puro se considera que es 29 gramos por mol. ¿Tienen acá alguna diferencia de 0,96 con 0,95? No es mucha la diferencia. Debe estar en la transformación de unidades. Primero, los 32 grados Celsius representan 33,3 grados Celsius. Punto 3. Por ejemplo, si solo utilizan 33, y ahí está la diferencia. 33.3 más 273.15 sería 306.45 Kelvin. Reemplazando, densidad será igual. Presión está en milibares, 830 milibares. Mi peso molecular, 29 gramos por mol. R ahora tengo que utilizar de acuerdo a las unidades. La temperatura ya tengo, es 306.45 Kelvin. Ahora, si yo voy a la tabla y busco un R en milibares, no encuentro. Entonces ustedes pueden utilizar, digamos, el R en atmósfera, 0.08205 atmósferas sobre mol Kelvin, atmósfera litro, mol Kelvin. Entonces lo único que tengo que hacer ahora es ver con las unidades. Kelvin se va con Kelvin, mol se va con mol. Tengo la densidad es masa sobre volumen, debe estar en gramos por litro. Tengo gramos, tengo litros, lo que tengo que transformarse es solamente la presión. Para eso voy a la tabla y busco una transformación y encuentro que una atmósfera, entonces voy a ponerle aquí una atmósfera, equivale a 1013.25, ¿qué cosas? Milibares. Milibar se va con milibar, atmósfera se va con atmósfera, y fíjense que lo único que tengo que hacer es operaciones.
Haciendo esta operación, vamos a ver quién se acercó más al resultado. 830 por 29 dividido entre 10, 13.25 por 0.08205 por 306.45. A mí me sale 0.945. Con estos valores, 0.945 gramos por litro. Pero cualquiera de los resultados que han dictado ustedes es válido. Todo está solamente en función de cuántos decimales utilizan. ¿Se entiende? Esta es la forma de trabajar entonces en el cálculo de la densidad para un gas. Sí, salió eso, entiendo. Muy bien. El siguiente ejercicio les voy a dejar planteado. Está hecho en su guía, entonces van a hacer esto, lo van a volver a hacer lo que ya está hecho en su guía, pero vamos a plantearlo porque este ejercicio es bastante interesante, puesto que algo similar vamos a hacer con gases reales en laboratorio. El ejercicio dice así. ¿Antes hay alguna consulta? Antes de pasar a este ejercicio. Los demás que todavía tienen alguna duda de cómo transformar, siéntense y vuelvan a hacer ese ejercicio. Con otros números, lo que sea. Pero ustedes tienen que tener esa agilidad. Díganme. Eso de la temperatura que sacó, ¿me puede explicar de nuevo, por favor? Los grados Fahrenheit tienen que transformar a grados Celsius. Y a esto le sumas 273 para que te dé eso. Pero si tú le has echado una ojeadita a tu guía, tienes ahí directamente cómo transformar de Fahrenheit a Kelvin. Ahí está. Dice, Kelvin es igual a 5/9, paréntesis, grado Fahrenheit más 460. Haces esa operación, te va a dar 306.45. Directamente está ahí. Directamente. Sí. Ya, gracias. Bueno, sí, lo que ya tienen que hacer es trabajar con su guía. ¿Alguien más? Y se colocó, no era 10,13, 1,01 era. Sí, ahí pero eso era en bares. Un ATM. Eso era en bares. Fíjese a ver su guía. Sí, por eso hay que tener cuidado, ¿no? Hay que tener cuidado. No es lo mismo bar que milibar. Milibar es la milésima parte de un bar. Muy bien. El siguiente ejercicio dice así. Un recipiente de 250 centímetros cúbicos lleno de argón a una temperatura de 273.15 Kelvin y 101.3 kilopascales. Todo esto es argón, así dice, todo esto es argón. Peso, vamos a ponerle aquí masa, 48.3 gramos. Todo esto es para el argón. Hasta ahí. Ahora dice, al llenarlo, a una temperatura de 303.15 Kelvin y una presión de 105.9,
kilopascales, con el gas desprendido de un cultivo fotosintetizador de algas verdes, pesó, dice, 48.19 gramos, menos que el anterior. Esto es con un gas que no sabemos qué es. Vamos a ponerlo gas desconocido. Lo que sabemos es que es un desprendido de un cultivo de algas verdes. Considerando que el gas es seco, quiere decir que no hay humedad, no se toma en cuenta el agua, y un compuesto puro, identificar de qué gas se trata. Vamos entonces acá, identificar. ¿Cómo se puede identificar un gas? ¿Qué cosa puedo calcular para identificar un gas? A ver, ¿quién me dice? ¿Cómo podrían identificar un gas? ¿Perdón? El peso molecular, tal vez. Muy bien, con el peso molecular. Entonces, todo esto se trata de calcular el peso molecular. Por lo tanto, vamos a tener esta ecuación. El peso molecular es igual a la masa del gas desconocido por R por T sobre presión volumen. Todo esto es para el gas desconocido. Quiere decir que la temperatura será esta de aquí. La presión será este. El volumen es del recipiente, es el mismo que el de arriba. Lo que no tengo es la masa del gas. R siempre se tiene. Ahora atiéndame qué van a hacer aquí ustedes en casa. Vamos a llamarlo masa 2 a la masa del argón, para que ustedes no se pierdan y tengan aquí la misma nomenclatura que en su guía. Masa 2. Por lo tanto, el argón está a la temperatura de 273, eso quiere decir 0 grados, presión 101, una atmósfera significa eso. Entonces, con estos datos de aquí, van a una tabla y buscan la densidad del argón. Densidad del argón es igual a 1.78 dado en kilogramos por metro cúbico. Esto está en una tabla a temperatura, presión normal. Tabla. ¿Qué significa temperatura, presión normal? Temperatura de 0 grados Celsius. Presión de una atmósfera. Eso significa ppm. Temperatura, presión normal. Entonces, en una tabla encontramos densidad del argón 1.78. Ahora, dice el ejercicio, cuando lleno este recipiente con argón, la masa es masa 2. Pero esta masa 2 es igual ¿a qué? Al argón que está lleno aquí adentro. Masa del argón más la masa del recipiente vacío. A esa masa del recipiente vacío vamos a llamarlo MB. Quiere decir el recipiente, su peso de ese recipiente. Vale tanto. Se lo llena de argón, vale este valor. ¿Me entienden hasta ahí? Con esto puedo calcular la masa del recipiente vacío. Como en una forma muy sencilla, despejo de ahí y digo, la masa del recipiente vacío es M2 menos la masa del argón.
Aquí está la masa del argón. ¿Por qué razón? Porque la densidad es masa sobre volumen. Por lo tanto, la masa del argón será la densidad del argón por el volumen. Tengo el volumen, tengo la densidad del argón, entonces es fácil hallar la masa del argón. ¿Hasta ahí me entienden? Sí. Ahora, nuestro recipiente, ahora lo llenamos con un gas desconocido. No sabemos qué gas es. Lo único que sabemos es que se trata de un producto que es la fotosíntesis de algas verdes. A esto vamos a llamarlo masa 3 vamos a llamar, para estar coincidentes con lo que dice la guía, para que no se pierda. Masa 3. Por lo tanto, la masa 3 será la masa del recipiente vacío más la masa del gas desconocido. Entonces, yo puedo de esta ecuación calcular la masa del gas. Entonces voy a decir que la masa del gas será igual a masa 3 menos la masa del recipiente vacío. Masa 3 tengo, sí, aquí está el dato. La masa del recipiente vacío, ya lo he calculado. Entonces puedo calcular la masa del gas. Con esta masa del gas, R, temperatura, volumen y presión, calculo el peso molecular. Y eso es lo que ustedes van a hacer en casa. Pero entonces está bien claro el ejercicio. Tengo un recipiente lleno de argón y todo eso, su peso es masa 2. A ese mismo recipiente le añado ahora, mejor dicho, le lleno de un gas desconocido y eso es para nosotros masa 3. Pero sabemos que masa 2 es la masa del recipiente vacío más la masa del argón. Y masa 3 es masa del recipiente vacío más la masa del gas desconocido. De estas ecuaciones hallamos entonces la masa del gas desconocido y de esa manera vamos a hallar el peso molecular. Este peso molecular está hecho en su guía, sale aproximadamente 32. Con ese 32 vamos a una tabla y buscamos a qué compuesto corresponde. Se trata de oxígeno. Reitero, está hecho en su guía y ustedes tienen que volverlo a hacer para la siguiente clase. Y con esto estaríamos terminando por hoy. Bueno, nos ha llevado un poquito, casi hasta las 10, porque bueno, por los problemas que yo tuve. Esto mismo, con estos datos que tenemos aquí, algo similar vamos a hacer en laboratorio. Vamos a pesar nuestro balón, va a estar lleno de aire, luego vamos a llenarlo con un gas de acetona. Cuando esté lleno de acetona, vamos a volver a pesar y vamos a calcular con una ecuación en gases reales el peso molecular de la acetona. Pero es similar a eso, por esa razón que es importante que ustedes lo hagan este ejercicio. ¿Alguna pregunta? Sí, ingeniero, leí ahí en el grupo que iba a tomar examen el día de laboratorio. Sí. ¿Solo de gases?
Sí, solo de gases. Todo lo que es la teoría de gases, seguramente les voy a preguntar la primera o segunda experiencia de gases en laboratorio. Ya les dije, ¿no? El que no apruebe ese examen se va de clases. Es un examen sencillo, breve, pero tienen que leerlo. Porque si no saben cómo se hace en laboratorio, es inútil que estén ahí. Entonces el laboratorio va a ser gases ideales y gases reales, ¿no? No, gases ideales no me voy a decir. Ah, ya, No, solo el examen es de la teoría o del laboratorio. Ambas cosas. Laboratorio no se puede hacer sin teoría. Por ejemplo, les puedo preguntar, ¿qué dice la ley de Charles? Bueno, hay que saberlo. O matemáticamente, ¿cómo se representa la ley de Euler-Mariot? Una cosa de esas. O describe el procedimiento de la ley de Gay-Lussac. ¿Cómo se hace eso? Una cosa de esas. El examen no es nada de extraordinario, absolutamente para nada. Es solamente para saber si hay gente que lee o no lee. Y el que no lee, se va. Bueno, eso es todo por hoy. Entonces el día miércoles tenemos laboratorio, ahí estaremos a la hora en punto. Y lo mismo el jueves al grupo que le corresponde. Eso es todo por hoy. ¿El laboratorio en qué módulo se pasa? Se pasa en la 278, creo que es aula 8.